Los cristianos en guerra espiritual. Hemos aprendido que los discípulos de Jesucristo no se involucran en los conflictos políticos ni religiosos del mundo. Dicho de otra forma, los cristianos no pelean, no dan apoyo en ningún sentido a líderes políticos y religiosos y sus ideologías. Los apóstoles entendieron muy bien lo que Jesús quiso decir. Los cristianos estamos en una guerra espiritual. Veamos algunos ejemplos. El apóstol Pablo escribió a los Corintios: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impida que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 5, en la traducción Nueva Traducción Viviente. Es obvio que Pablo entendía lo que significa no ser parte del mundo. Los cristianos están en una guerra espiritual. Pablo escribió a Timoteo: no prestes atención a discusiones que no ayudan en nada. Los que así discuten siempre terminan peleando. Un servidor de Dios no debe andar en peleas. Al contrario, debe ser bueno con todos, saber enseñar y tener mucha paciencia. Y cuando corrijas a tus enemigos, hazlo con humildad. Tal vez Dios les dé la oportunidad de arrepentirse y de conocer la verdad. Se darán cuenta entonces de que cayeron en una trampa del diablo y lograrán escapar. Por el momento, el diablo los tiene prisioneros y hace con ellos lo que quiere. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 23 al 26, en la traducción del lenguaje actual. A los efesios, Pablo les escribió: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz,
que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 11 al 17, en la Nueva Traducción Viviente. El apóstol Juan, más de 60 años después de la última cena con el Señor Jesucristo, le dio un sentido más amplio a las palabras que su maestro dijo. Ustedes no son parte del mundo. Leamos lo que escribió. No amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, en la Nueva Traducción Viviente. Los cristianos no son parte del mundo. Están en una guerra espiritual contra las fuerzas del mal. En el año 80 era común, durante la vida del apóstol Juan, el emperador de Roma, Tito, inauguró en Roma un gigantesco coliseo con capacidad para 65,000 personas, un anfiteatro único en su día. Y en muchas ciudades importantes del imperio se construyeron coliseos en imitación al Coliseo de Roma. El emperador Tito, 10 años antes, en 70 era común, fue el general romano que comandó a las legiones romanas que destruyeron totalmente Jerusalén y su templo. Es posible que el apóstol Juan haya huido de la ciudad de Jerusalén en el año 66 era común, cuando otro general romano, Cestio Galo, fracasó en su intento de tomar Jerusalén. Juan y sus hermanos cristianos huyeron de Jerusalén a las montañas, como recomendó su maestro Jesucristo. Los cristianos no tenían ningún sentimiento nacionalista. No iban a luchar para defender la ciudad de Jerusalén y su templo. Sus compatriotas judíos, que no eran cristianos, se prepararon a defender la ciudad y su templo hasta morir. Pero los cristianos habían recibido la instrucción de no luchar en los conflictos del mundo. Ustedes no son parte del mundo, les había dicho Jesucristo. 10 años después de la destrucción de Jerusalén, el general Tito, ahora emperador, inauguraba
el más grande anfiteatro jamás construido. Desde su inauguración en Roma, se realizaron espectáculos de luchas de gladiadores, luchas hasta morir, para diversión del público. Los gladiadores buscaban el dinero, la fama y en muchos casos luchaban por gusto al riesgo y las armas. Además, eran llevados animales para que participen en la lucha de fieras para divertir al público. Los demás coliseos que se construyeron en otras ciudades lo imitaban. Los cristianos estaban ante una prueba para no ser parte del mundo, atraídos por el deseo de diversión, las riquezas, la fama, la violencia. Era como dijo el apóstol Juan: el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. De modo que cuando Juan escribió su carta, estaba viendo lo atractivo que resultaba la diversión, el dinero, la fama. Juan estaba viendo la fascinación que arrastraba a la gente del mundo por estas cosas. Los cristianos necesitaban tener las ideas claras sobre su posición frente al mundo. Después de huir de Jerusalén, la tradición informa que Juan llegó a vivir en la ciudad de Éfeso. Por vivir en Éfeso, el apóstol Juan pudo ver el templo de la diosa Artemis y la manera como la adoraban. La promiscuidad sexual, la prostitución sagrada, era parte de la adoración a Artemis. Además, los habitantes de Éfeso estaban muy interesados en practicar la magia. Como dijo Juan, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Ahora, detengámonos un momento y pensemos en el siglo XXI. ¿Es lo mismo al primer siglo? En muchos aspectos, sí, multiplicado por miles de veces más. En el siglo XXI, vemos la atracción irresistible que siente la gente por la diversión, el dinero, la fama. La promiscuidad sexual ha llenado la tierra. En el siglo XXI, los gobiernos y organizaciones no gubernamentales están dando apoyo a la homosexualidad, el aborto. En muchos países están volviendo a adorar a los dioses indígenas y se practica abiertamente el espiritismo y la brujería. Jesucristo dijo: yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Los cristianos están siendo probados y atraídos por el deseo de cosas malas. Pero los cristianos genuinos no se dejan fascinar por la diversión, el dinero, la fama, la inmoralidad sexual, las filosofías políticas ni las falsas doctrinas religiosas. El cristiano genuino, como dijo Jesús, no es parte de este mundo. Aunque el mundo los odie, ellos no se dejan seducir por las atracciones que el mundo les ofrece. Cristianos SC, suscríbase a este canal, comparta este video.